Hola, co-creadoras y co-creadores de la nueva Tierra que se hace tan necesaria en estos tiempos. Después de 40 días, desde que tuvo lugar esta alineación del Sol y Sirio, el 8 de agosto, volvemos justamente para poder explicar, volvemos a ponernos en marcha, que ciertamente el cielo está empujando a que ya pongamos los primeros motores para toda esta transición, porque vienen momentos de muchísimas transformaciones, de gran metamorfosis. Este otoño va a ser un otoño propiamente de salir de las crisálidas para poder empezar a abrir esas alas que ya para la primavera del año que viene, donde se cierra un poquito antes de la primavera, para el mes de febrero va a ser, donde se va a cerrar un ciclo cósmico muy importante. Bien, voy a explicar cómo está la situación cósmica, pero vamos a hablar también de la frecuencia esmeralda, porque va a insuflar esta frecuencia una energía muy importante para poder activar la verdad. Estamos en un tiempo muy complejo que va a acelerarse. Dicen que nos han dado un tiempo de calma. Realmente para algunos igual no ha sido de tanta calma, pero imaginémonos un poquito cómo viene también este meteoro que va a permitir también ascender la frecuencia. Voy a explicar el tema de la frecuencia esmeralda, los guerreros de la selva esmeralda, y a su vez vamos a explicar también cómo está esta situación astrológica. Para empezar, ¿no? en este periodo tenemos a Marte, el planeta Marte alineado con el Sol, que va justamente en este periodo del equinoccio es donde va a coger fuerza, y esto va a implementar que el guerrero de cada uno de nosotros y de nosotras se ponga en marcha. Parece que hemos estado como medio adormilados y está costando. A mí me ha ido costando bastante también organizarme a nivel personal, a nivel profesional. Ha sido como muy complejo, porque durante todo este tiempo Plutón y Urano nos han ayudado a hacer todo un trabajo interno. Se trataba de hacer un trabajo interno muy importante. Ahora que con el próximo equinoccio el Sol entra en Libra, empezamos también a aprender a trabajar con el otro para poder prepararnos para este proyecto de trabajo en equipo que para el año que viene va a implementarse con fuerza. Muchos de los proyectos que ahora estamos ideando, que estamos diseñando, van a coger muchísima fuerza en el 2022. Decimos que en este tiempo va a ser la frecuencia esmeralda, la frecuencia de la verdad, el comando esmeralda. Y cuando explico esto me tengo que retrotraer un poquito a todo el tema de la frecuencia arcoíris para poder comprender cómo se entiende estas cuestiones de las frecuencias. Los canalizadores, muchos de ellos están hablando de que cuando hablamos de la frecuencia arcoíris integra todos los rayos, todos los colores. Una gran diferencia de antes del 2012 a la actualidad es que antes teníamos que solicitar permiso mediante meditación, mediante una conexión y un trabajo interno profundo a todas las energías de alta frecuencia que pudieran ayudarnos, la energía angélica, los maestros ascendidos, lo que decíamos también, las energías arcangélicas, pero ahora es muchísimo más fácil. Prácticamente ya decimos que hay una conexión directa a la fuente, a la luz blanca. Los 7 colores arcoíris, de alguna manera, esos 7 colores realmente lo que refieren es a los 7 rayos. Cada uno de los rayos se explica como en el universo, porque en el universo todo se mueve por frecuencias, todo se mueve y se diseña desde plantillas holográficas, plantillas matemáticas, se establece a través de la geometría sagrada, a través de aspectos que parecen como muy poco sensitivos realmente, ¿no? Parece que ahí en el universo, y es así, en las últimas canalizaciones, esta vez lo que he estado conectando es más la información de la frecuencia verde, del comando verde, de la luz verde, el director de este comando, vamos a decir así, el director de este color, porque cada uno de los rayos, digamos que tiene su propio director. Cuando es muy conocido, por ejemplo, el rayo azul, cuyo director se habla de la energía, una energía enorme de consciencia preciosa azul, que es la del arcángel Miguel. Y cuando hablamos del rayo verde tenemos que hablar sobre el arcángel Rafael, ¿no? Es una manera de entender qué tipo de conciencia, y los humanos le hemos dado pues una forma, a veces lo vemos con aquellas alas, lo vemos con esa imagen, para que nuestra psique pueda comprender qué símbolo tiene, ¿no? Pero en realidad es una vibración que es como si dentro de él hubieran muchísimos ángeles, de la gran capacidad que tiene esta fuerza arcangélica. Decimos que
Hay un director para cada uno de los rayos y que el rayo verde con el que he estado trabajando últimamente, también trabajo de sanación. Cuando hablamos de Rafael, el nombre de Rafael en las Pléyades significa médico, o sea que el trabajo de la luz verde desde ya al inicio, cuando yo empecé con el método Cristal Esmeralda, lo empecé justamente enfrente de la montaña de Montserrat, porque es el Cristal Esmeralda el que está en esa montaña, y cuando acto seguido, a poco tiempo, me fui al Titicaca, allí trabajamos también la luz esmeralda. ¿Por qué? Porque hay puntos de anclaje en la Tierra que trabajen con determinados rayos. En este tiempo están hablando de que es súper necesario activar la verdad, y por lo tanto van a trabajar muchísimo el quinto chakra. Uno de los países que está viviendo un momento de muchísima tensión, realmente la tensión es en todo el planeta, pero uno de los representantes del quinto chakra es justamente Estados Unidos. Las informaciones que nos llegan por los medios más oficiales no están explicando mucho de lo que está realmente ocurriendo. Hay compañeros que estaban facilitándome información como que hay varios estados que no están aceptando las directrices del presidente, y que hay una auténtica guerra, ya lo estamos diciendo hace meses, como una guerra civil, porque estamos en un periodo, ya hemos dicho que estamos en un periodo paralelo a 1937. Lo vamos a recuperar y vamos a hablar justamente de eso, porque tenemos a Neptuno en oposición con el Sol. Es un tránsito muy parecido al que había en la época del Holocausto nazi. Si vemos lo que ocurría en 1937, en este periodo de otoño, después de pasar una primavera, entonces, en el caso de la Guerra Civil Española, ya recordé que estaban las fuerzas de izquierdas con grandes tensiones, tal cual como ha pasado en Cataluña, con esa gran invasión también de la conservadora en la capital, ¿no? En Madrid. Para otoño de 1937, Francisco Franco estableció, puso en el calendario la fiesta nacional el 1 de octubre, la fiesta nacional en la cual pues él se ponía como una celebración, ¿no? Celebración del poder que él estaba ya ostentando, ¿no? También en esta época tiene lugar la implementación de la conquista, vamos a decirlo así, de las fuerzas de Adolf Hitler, cuando hablaba también de la conquista de Europa, ¿no? Y esto lo decidió para el mes de noviembre, y para el mes de diciembre tenían lugar una serie de invasiones de los japoneses, de todo el ejército japonés hacia la China, y luego también bombardearon algunas sedes norteamericanas, que todo eso fueron los preámbulos de lo que luego significó o activó la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, estamos justo en las puertas de algo que va a ir estallando con fuerza, pero que esto nos va a ayudar muchísimo para activar, para ir despertando la conciencia. Hablo también en este vídeo sobre los 13 discos solares. ¿Por qué? Porque estos discos solares son también digamos como unos vehículos que en la época de Lemuria nos tenemos que retrotraer, lo digo bien, a la época de Lemuria, porque justamente esa civilización, entre otras cosas, también se construyó bajo la idea también de guardar la frecuencia arcoiris, y que pudiera guardarse para que después, cuando la Tierra estuviera despierta y preparada, pudiera activarse. Ya estamos en ese momento que estamos despertando y viviendo esta frecuencia de activación de conciencia, y esta luz arcoíris nos permite conectar con muchos de los recuerdos que están guardados también en nuestro ADN. De hecho, los 7 rayos están guardados en nuestro ADN. En ese tiempo se explican, ¿no? lo que explican a nivel en las canalizaciones, se habla de que los maestros, ¿no? Los ancianos sabios, entre ellos, ¿no? Se hablaba de Quetzalcóatl, por ejemplo. Quetzalcóatl era uno de los maestros que activó muchas de las memorias crísticas también en las tribus también americanas. Junto a él también Viracocha, él era uno de los idolatrado mucho por los incas, también fue hablando e implementando mucho esas memorias lemurianas en todas esas tribus indígenas. Se habló de que todos ellos hablaban de que tener que guardar esa información de los 7 colores, esos rayos que brillaban, se ha movido esto, esos rayos que vibraban entonces,
y esos rayos lo que tenían es todo el código, no solamente los códigos genéticos, sino también toda la información de la historia. Y también la información en forma de vibración, vamos a decirlo así, porque es una manera de emitirla, donde está también toda la historia de la Akasha de la Tierra y la historia de la Akasha que hay a nivel estelar. Decidieron entonces, y hablamos que también Merlín era una de las figuras que participó en este trabajo, lo que decidieron es guardar toda esa información en unos discos solares. Estos discos solares buscaron unos seres, personas, simplemente humanos, 7 hombres y 6 mujeres, esos son los que denominaron los guerreros esmeralda, para que pudieran guardar en lugares específicos, anclajes, donde la energía fuera la óptima, y pudieran ser guardados esos discos solares que seguirían resonando suavemente a lo largo de los siglos y siglos de la historia, hasta que pudieran nombrarse de nuevo. Y estamos en ese periodo fantástico que estamos sintiendo como se están nombrando de nuevo a todos esos 13 discos solares que están repartidos en diferentes lugares, y cada uno de los guardianes que los fueron acompañando, estos seres que acompañaron a estos discos, están ya nombrándolos. Por eso en esos encuentros de los círculos para activar la frecuencia arcoíris se va a empezar a nombrar también, a cantar, sobre todo a cantar esos nombres, ¿no? Ahí vamos a ir recibiendo también, estamos en este proceso, en este tiempo, justo a finales de un mes, que todavía los planetas están retrógrados, en un mes en que la mayoría de esos planetas están en un signo de aire, pero que está hablándose de que a medida que se pongan en marcha, porque ya van a coger más dirección con Saturno y Plutón a partir de octubre, lo que nos están diciendo, nos están animando es a conectar con la mente cósmica, a conectar con la mente del ser. En este tiempo nos van a dar cancha para poder prepararnos, porque sí que en octubre y noviembre Plutón va a activarse de una manera intensa. Tenemos retrógrado entre la mayoría de los planetas, ya lo estamos diciendo en septiembre, pero entre ellos Mercurio, que también va a seguir retrógrado para octubre. Va a estar también con una posición interesante con Plutón, y esto lo que va a hacer es que ideas que tengamos, porque sí que va a haber ideas incluso de apoyo social muy interesantes, gracias a un trígono precioso con Júpiter a nivel social, pero luego parece que nos puede dar un poquito de miedo a soltarlas y decirlas o exclamarlas, pero sí que se está diciendo que con esta frecuencia de la verdad que se va a instaurar con fuerza a lo largo de este otoño, ya va a ser como muy difícil el callarse, va a ser muy difícil. Se está hablando de ya ser muy firmes, porque esta frecuencia viene a trabajar directamente con el chakra quinto, ¿no? Con el de la comunicación, en conexión con el corazón y en conexión con el alma, ¿no? Entonces es un momento de abrir los velos, un momento también de aprender a trabajar con el otro. Es verdad que tenemos a Venus en Escorpión, y bueno, todo esto hace que también haya como una metamorfosis, unos cambios también necesarios en cómo entendemos las relaciones con nosotros, las relaciones también de pareja. Todas las cuestiones y relaciones inamovibles se van a desmontar, ya lleva tiempo haciéndolo, pero con intensidad también estos próximos 2 meses. Va a ser un trimestre intenso, y de alguna manera a todo este proceso, vamos a contar con ese apoyo de los guerreros. Decimos que la hermandad de los guerreros Esmeralda y el comando Esmeralda. En ese comando Esmeralda, que está dirigido, digamos, por la energía del arcángel Rafael, que trabaja también la salud, la sanación. Va a ser un trabajo de sanación muy intenso que va a realizarse a lo largo de todo este otoño. Es importante recordar también el papel que significa, que represente este rayo, ¿no? Cuando hablamos del rayo verde, se habla del rayo de la verdad de corazón, se habla del camino del alma, se habla también del verdadero propósito, se habla también que insufla esta energía la capacidad de aclarar momentos de gran confusión. Por eso en la medida que pueda, voy a ir incorporando también ejercicios con esta frecuencia, para poder celebrar que aquellos guerreros que partieron de Kilauea, que partieron de aquel volcán de Hawái y que salieron de allá para ir directamente al lago Titicaca, porque es en los Andes, en toda la cordillera andina, una de las grandes columnas de Gaia, donde se guardaron discos solares. Recuerdo mucho a mi compañero que marchó al otro plano, Richard, en el Perú, en los trabajos que hacíamos
en el lago Titicaca, en la isla Mantaní, donde hacíamos las cirugías etéricas, y él hablaba siempre de los discos solares, ¿no? En el Perú siempre tenemos una especial predilección por hablar de los discos. ¿Y por qué hablábamos? Porque sabíamos que haciéndolos resonar, cuando ya los nombres de ellos se dijeran por doquier, en la tierra se iba a insuflar una energía preciosa. Estamos en ese tiempo, esos son tiempos de celebración, aunque veamos en esa realidad, aunque las realidades que podamos ver pueden ser muy diversas, pero somos muy capaces con toda esta energía que viene de crear la realidad que sentimos. Una manera es plantear qué quieres, imaginar que ya lo tienes e imaginar incluso cómo lo celebras, ¿no? Estos guerreros que guardaron esos 13 discos cuando llegaron al lago Titicaca lo celebraron, se les llevó o se les hizo llegar una vara que contenía la energía arcoíris y guardaron cada uno de ellos en diferentes lugares del planeta esos discos, en lugares que en ese momento fueron cerrándose y empezaron a girar en negativo, porque tocaba que se viviera en un periodo, en ese tiempo decimos como la época de la oscuridad de la noche galáctica, era necesario que giraran como en negativo. Por eso muchas personas nos hemos sentido llamadas, ¿no?, a poder activar de nuevo, a girar en positivo esos vórtices, ¿no?, esos lugares donde también hay nodos energéticos o puntos nulos en otros aspectos, ¿no? Entonces, bien, ahora vamos a añadir a toda esta frecuencia arcoíris el saber, el conocimiento de la frecuencia esmeralda que se implementa ahora. Justamente recuerdo también recuerdo también los cursos que he aprovechado a lo largo de esta cuarentena, estos 40 días de integración. He ido preparando también los cursos online, pero que esta vez hago más fáciles, más asequibles para poderlos realizar en tu casa a tu ritmo, ¿no? Más completos, sobre todo en trabajo, o vamos a incorporar mucho la canalización, el trabajo de conexión con los guías, en el trabajo de sanación con el ser. Vais a poderlos ver aquí abajo la información y donde podéis acceder a la web, que están explicados. Y en la sanación del ser va a haber mucho trabajo con la conexión de tu alma, también una conexión específica, ¿no?, de cómo subir la frecuencia, cómo implementar y alinear también este discernimiento, porque hace mucha falta en un tiempo que la comunicación es muy compleja, muy contaminada, y es importante saber discernir. El otro día un compañero me decía, es que hay tantas redes, hay tantos canales que es tan difícil poder saber cuál es el correcto, pero sí que es verdad que cuando estás conectado al ser puedes desgranar perfectamente cuando una información te vibra o cuando no te vibra correctamente, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con esa capacidad de conexión. Por lo tanto, vamos a trabajar en esos cursos que ya voy a abrir ahora en octubre, y aparte de la sanación del ser va a ser también la astrología sistémica, en la cual aprenderás a constelar a través de los arquetipos sistémicos de la carta astral, a liberar también las memorias ancestrales, y vamos a trabajar también la sanación chamánica, va a ser ya en los siguientes meses. Importante saber que en esa sanación chamánica, que siempre lo trabajo con los registros acásicos desde el método Cristal Esmeralda, es importante hacer los primeros cursos de sanación del ser para coger buena base, porque ya trabajamos el lenguaje chamánico en la sanación del ser. Bueno, muchas gracias.